Hola, les habla Eduardo Moreno, integrante del equipo conformado por Lucila Mora y Alejandro Cañas, todos estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Cátedra de Obligaciones 2, en la carrera de Derecho. En este caso, le hablaremos de la excepción Nunc ad impleti contractus, o lo que es lo mismo, la excepción de contrato insatisfecho o excepción de contrato no cumplido. Pero antes de empezar a hablar sobre la excepción, tengo que decirles los tipos de contrato. Existen contratos unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, principales y accesorios, conceptuales, ¿verdad?, formales, nominados e innominados. La excepción Nunc ad impleti contractus se ubica dentro de los contratos bilaterales. ¿Qué es la excepción? La excepción es la facultad que tiene la parte de un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones cuando su contraparte le exige el cumplimiento sin a su vez haber cumplido con su propia obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ese contrato bilateral existen obligaciones simultáneas y que las dos partes deben de cumplirlas de igual manera al mismo momento. Pero ¿dónde se ubica la excepción Nunc ad impleti contractus? O lo que es lo mismo, excepción de contrato no cumplido. Se ubica en el Código Civil venezolano en el artículo 1168, en los contratos bilaterales específicamente. Cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan pactado dentro de esa convención o contrato fechas de ejecución diferentes. Pero ahora bien, para que se cumpla esta excepción Nunc ad impleti contractus, tienen que existir algunas consideraciones o tienen que tomarse en cuenta específicamente varias cosas. Primero, debe tomarse o debe de tratarse de un contrato conceptual bilateral, no procede en los contratos unilaterales, y para algunos autores dice que pueden proceder en los contratos sinalamáticos imperfectos. Pero tendríamos que decir que es un contrato sinalamático imperfecto para poder ubicar esa excepción Nunc ad impleti contractus. Un contrato sinalamático imperfecto es aquel o aquella en que la obligación recae en una sola parte. Pero aquí es donde viene el por qué lo ubiquen en la sección Nunc ad impleti contractus. Porque a la terminación de ese contrato, pueden surgir obligaciones para ambas partes. Por eso es que se ubica, según algunos autores, en contratos sinalmáticos imperfectos. Segundo, es aplicable solo cuando se está en plena demostración de incumplimiento, o sea que una de las partes de manera manifiesta incumple con la obligación que está estipulada en esa convención o en ese contrato. Pero aquí hay que aclarar que se aplica para la obligación principal. Tercero, el incumplimiento que motive la excepción Nunc ad impleti contractus o excepción de contrato insatisfecho o excepción de contrato no cumplido, ¿verdad?, tiene que tener la oposición de la excepción. Debe ser que se debe demostrar el incumplimiento y la importancia de ese incumplimiento. Bueno, vamos a continuar con la exposición de las condiciones para la procedencia de la sección Nunc ad impleti contractus.
En el anterior esquema, el Eduardo Moreno les habló de las 3 primeras condiciones. Vamos a hablar de la cuarta y de la quinta condición. En la cuarta condición encontramos que es necesario que las obligaciones surgidas del contrato bilateral sean de ejecución o cumplimiento simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden del cumplimiento sea dando y dando. En estos casos se da un ejemplo, podemos citar el de compra-venta. El vendedor entrega la cosa siempre y cuando el comprador haya cancelado el monto estipulado por el vendedor. Como quinta condición encontramos algunos autores, entre ellos Maduro Luyando, admite como condición para la procedencia de la sección que las circunstancias de la que la parte que la oponga no haya a su vez motivado el incumplimiento, porque si este es el que motiva el incumplimiento, no existe o no estaríamos en presencia del principio de reciprocidad. Por otro lado, encontramos los efectos de la sección non adiplenti contractus, que establece que la sección non adiplenti contractus suspende los efectos del contrato, pero no los extingue, solo los suspende, a diferencia de la acción resolutoria que está dirigida a la terminación del contrato. El contrato objeto de la sección queda suspendido hasta que la parte ha motivado su oposición y cumpla con su obligación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a citar un ejemplo, el ejemplo de un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento que esté fijado para el 1 de enero, si el arrendador no cumple con la obligación de entregar al arrendatario el inmueble, en este caso la vivienda, por supuesto que en ese lapso de tiempo donde no se le ha entregado la vivienda, sino se la entrega, fue arrendado el 1 de enero, firmaron el contrato el 1 de enero, y el 1 de febrero o marzo, el arrendador es el que entrega para que el arrendatario goce y disfrute de la cosa arrendada, no es sino hasta que el arrendador se entregue la cosa, es donde el arrendatario está obligado a pagar por el canon de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que en los lapsos donde quedó estipulado en el contrato, en los lapsos donde no haya sido entregado, queda suspendido ese efecto. ¿Qué quiere decir? Que sí puede el arrendatario empezar a partir de que le entregaron el bien inmueble, a partir de ese momento que va a gozar y a disfrutar, y es a partir de ese momento donde le vuelve a dar vida al contrato. Ese sería uno de los efectos de la sección. Hola. Muchas gracias. Mi nombre es Lucila Mora. Para continuar con la explicación de la excepción non adipleti contratus, tenemos que también indicar que existe una gran diferencia con el derecho de retención. Y es que el derecho de retención consiste en la potestad del acreedor o retentor de la cosa a mantenerla, aun sabiendo que debe devolverla a su dueño o a aquellas manos de quien la recibió. El acreedor o poseedor del bien despliega la conducta de negarse a restituir la cosa hasta que el deudor le pague lo que le debe, o retendrá la cosa hasta que le paguen los gastos causados sobre el bien. El derecho de retención procede contra cualquiera terceros ajenos al contrato. Y es aquí la gran diferencia que existe con la excepción o la figura non adipleti contratus de la cual estamos hablando, ya que esta opera o proceda es única y exclusivamente contra la parte contratada. Recuerden que estamos hablando del contrato bilateral. Para ejemplificar el derecho de retención nos vamos a ubicar en algunos artículos del Código Civil venezolano. Y podemos citar el 1702. El mandatario podrá retener en garantía las cosas objeto del mandato. Sin embargo, el mandante podrá restituir las garantías por otros bienes mutuo acuerdo. Ahora bien, el artículo 1347 nos dice que quien ejecute una obra sobre cosa mueble tiene derecho a retenerla en prenda hasta que se la pague. Un ejemplo muy particular de ello es si Lucila Mora necesita que le pinten el vehículo, pacta con el dueño del taller por 1 millón de bolívares y a 2 semanas
se le entregará ese vehículo ya pintado. Adelanta una parte del dinero. No obstante, pasadas las 2 semanas, va a Lucila Mora a retirar el vehículo, pero no lleva la diferencia que inicialmente, para totalizar lo que inicialmente se pactó, de manera tal de que el dueño del taller puede perfectamente retenerle a Lucila Mora el vehículo hasta tanto no cancele el total del dinero que se pactó en el contrato. Ahora bien, otro ejemplo que pudiéramos mencionar lo encontramos en el artículo 1774, cuando nos habla que el depositario puede retener el depósito hasta el pago total de lo adeudado. ¿Qué significa esto en un ejemplo cotidiano? Lucila Mora necesita, ¿verdad?, contratar un galpón amplio porque tiene una maquinaria que desea depositar, guardar, para resguardarla, cuidarla y protegerla. Lucila Mora pacta con el dueño del galpón o del establecimiento por un monto de 5 millones de bolívares a un año de contrato. No obstante, Lucila Mora tuvo que viajar, dejó la mercancía, la maquinaria por 2 años en dicho galpón. Cuando vino a retirarla, hasta tanto Lucila Mora no pague la diferencia que generó de dinero en ese año que no estuvo en el país o en la ciudad, el dueño del galpón le puede retener la maquinaria o mercancía. Otro ejemplo muy singular que podemos hablar ya corresponde al derecho de posesión, que está consagrado en el artículo 793 del Código Civil y nos indica que solo al poseedor de buena fe compete ejercer el derecho de retención de los bienes por causa de gastos de mejora sobre la cosa muerta. Ya para finalizar, vamos a sintetizar rápidamente la temática expuesta. Y es que la excepción non antipletic contractus tiene su fundamento en las obligaciones recíprocas, ya que deriva de su cumplimiento simultáneo, basado siempre en la buena fe. El deudor de una obligación puede negarse a cumplir aquello a lo que se le obligó, en tanto la contraparte no cumpla la suya. Y la jurisprudencia acepta que se alegue la excepción de incumplimiento, cuando el actor incluso ha incumplido de forma parcial su obligación. Por último, podemos decir que no admite su procedencia cuando la demanda ha incumplido una obligación sujeta a término esencial.